Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Y de esto queremos hablar con otros temas con Víctor Ávila. Él es agente especial retirado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de ICE. Es diplomático acreditado, fue diplomático acreditado. Ha llevado a cabo investigaciones criminales internacionales muy complejas en una amplia gama de violaciones como narcotráfico, tráfico de armas, contrabando de personas, fraude comercial. Y les doy un dato. Mientras él estaba en una misión oficial en México, sufrió múltiples heridas de bala y sobrevivió a una violenta emboscada del cartel de drogas mexicano de los Zeta, donde el agente especial Jaime Zapata perdió trágicamente la vida. Muchísimas gracias, señor Ávila, por acompañarnos. Muy buenas tardes y contento de estar con ustedes hoy. No, el placer es nuestro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto de estas declaraciones de este individuo, viralizadas además en un medio como TikTok, nos muestran realmente a dónde puede llegar la locura, el fanatismo y el peligro al que se enfrentan muchos de los miembros de las agencias federales. Así es, y sí es peligroso porque hay muchas personas que siguen a estas personas, les hacen caso y eso me pueden causar más problemas porque de uno se pueden hacer muchos. Y qué bueno que la puso la secretaria no ahí afuera y pienso que pronto va a estar esta persona bajo custodia cuando vayan por él. Pero lo que está pasando aquí es que es algo más grande que están, por ejemplo, lo que dicen en el video él que no saben posiblemente quiénes son, que son policías que no llevan uniforme. Yo nunca llevé uniforme en mi carrera, pero llevamos identificadores, policía, ICE, HSI, la DEA X de la agencia, y lo hemos visto todos en videos. La policía siempre se identifica. Los carros, los vehículos que usamos, obviamente no son patrullas, son como particulares que ve uno, pero son igual, están equipadas con luces de emergencia como si fuera cualquier otra patrulla. Así es que esa es una excusa de poder usar violencia, especialmente contra agentes de ICE. Y te recuerdo que hace muchos años, en el 2011, yo vivía en Washington, D.C., en aquel entonces, MS-13, MS-13, Mara Salvatrucha, también había puesto, que le llaman en inglés, una luz verde, green light, ¿verdad? La luz verde contra agentes de ICE en aquel entonces. O sea que esta violencia no es nada nuevo, pero hoy, como nos encontramos en esta, políticamente, en este tipo de tiempos que están tan peligrosos, de por sí, ya este trabajo es peligroso. Ahora, para estar amenazando a agentes, eso es algo muy preocupante. Y algo que te digo rápidamente, que una de las cosas que está diciendo Tom Homan mucho, el SAR de la frontera, es que por eso ICE quiere tener el acceso a las cárceles y a los centros de detención para detener a esas personas ahí antes de que salgan a las comunidades, para evitar tipo de violencia, tipo de emboscadas, tipo de otras cosas que les pueda suceder a estos agentes. Sería el arresto en un lugar seguro. Y porque muchas veces piensan, bueno, la amenaza es contra los agentes, pero la amenaza también viene siendo contra el público, porque cuando hasta la persona es arrestada en una casa, en un centro comercial X, pone también mucho el público a riesgo. Ahora, quisiera hablar, acaba de mencionar el tema de las pandillas también. Yo entiendo que pueda sentar malestar deportaciones de personas que son inocentes a pesar de haber violado la ley y estar de forma ilegal en los Estados Unidos, pero gente de bien. Pero cuando se trata de individuos que son criminales, que son violadores, que son extorsionistas, que son narcotraficantes, que han venido aquí a sembrar lo peor como seres humanos, que han venido además aquí con una misión que es, en el caso, por ejemplo, del Tren de Aragua, de desprestigiar y de mancillar y de ensuciar el nombre de tantos venezolanos que están en este país y que están haciendo cosas buenas por este país. Cuando se pone el grito en el cielo porque estos individuos realmente son deportados, se les saca como manzanas podridas de acá y se les empieza a hablar del debido proceso y del debido tal. Ayer, por ejemplo, el presidente Bukele
informó que en una operación militar conjunta con los aliados de Estados Unidos se habían trasladado a 17 delincuentes extremadamente peligrosos vinculados al Tren de Aragua y al MS-13. Y volvió otra vez a insistir, son todos asesinos confirmados, delincuentes de alto perfil, incluidos 6 violadores de menores. Y esto es un paso más en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. A veces cuesta creer, y usted que es y ha sido un agente en ejercicio, que el victimario tenga más derechos que las víctimas. Pues sí, ese ha sido el movimiento en las últimas décadas, por decir, la protección ya no es para la víctima, la protección es para el delincuente. Está al revés. Estamos viendo jueces, estamos viendo alcaldes, congresistas, gobernadores de estados protegiendo a los criminales en vez de proteger a la ciudadanía a la que representan. Es algo incrédulo, ¿verdad? Es algo que dices tú, ¿cómo puede ser? Uh-huh. Pero algo que tengo ya bastante diciendo es, si estamos hablando de una persona estadounidense, un ciudadano americano, y la policía lo busca por cualquier razón, nadie dice nada, todo está bien y todos estamos de acuerdo, pero el momento de que se acerca el tema de inmigración a esa persona, ya de repente le van a querer ejercer protecciones adicionales porque tiene que ver con el tema inmigración, porque inmigración sabemos que ese tema está politizado, o sea, Uh-huh. pues, Politizado. ligado a la política. ¿Por qué? Si es lo mismo, la ICE, la DEA y todas estas agencias son policías federales así como una policía estatal y local y tienen su trabajo que hacer. Y violaciones de ley son violaciones de ley en cualquier nivel ya sea el estado o federal. Pero, como digo, porque tiene que ver con inmigración, entra una protección que no, por mí no lo puedo creer. Que les den protección para que esas personas se queden aquí. Uh-huh. Yo sé que están también deportando a muchas personas que no tienen antecedentes penales y sí están aquí indocumentados, no tienen ningún estatus por estar aquí. Y también está sucediendo eso porque se están juntando con las personas que ahí se está tratando de enfocarse. Van detrás del delincuente y el delincuente se junta con 5 personas que también están aquí indocumentadas, que posiblemente no tengan antecedentes, pero lo que está sucediendo hoy es que ya no existe la discreción, la que había bajo la administración de Biden. Ahora, el agente de inmigración o de la DEA o del FBI o cualquier agencia que esté allí también va a procesar a esas personas. Y entonces no hay que confundir la palabra inmigrante. Tanto que escucho, hijo, me da coraje porque están contra los inmigrantes. Nadie está contra los inmigrantes. Un inmigrante no tiene que ver con una persona ilegal. Son 2 temas completamente separados. Inmigrantes, mis padres que llegaron a este país legalmente, ellos sí son inmigrantes. Ahora ya tienen muchos años de ciudadanos americanos naturalizados, pero la izquierda los quiere juntar todos como si fuera un mismo grupo. Ahora, yo quisiera, mientras usted y yo estamos conversando, obviamente la cadena CNN y estas cadenas liberales no pierden la oportunidad de seguir metiendo la cuchara. A mí me satisface que los ratings realmente están por los suelos porque la gente no es boba y solamente tiene que ver las consecuencias de cada una de las políticas más allá de esos titulares. Pero dice, el modelo Trump 2.0, atisbos autoritarios, y muestran las imágenes de estos delincuentes que son deportados, porque además, como usted dice, y me encanta que haga esa aseveración, no son inmigrantes deportados, son ilegales, delincuentes, primero que nada, delincuentes, asesinos, violadores de niños, pedrastras, etcétera, que han sido deportados y que están ahora mismo en esa cárcel del CECOT en El Salvador. Pero cuando usted ve mire, el modelo Trump 2.0, atisbos autoritarios, es decir, este tipo de titulares lo que hacen es seguir creando la polarización y no ayudan realmente a resolver el problema, porque deberían estar enfocados en ver cómo se puede lograr conseguir un acuerdo bipartidista, si es que se puede llegar a conseguir, para una reforma migratoria que contemple a todas esas personas que durante tantísimos años están buscando su oportunidad de salir de las sombras. Esta gente que tenían unos planes de 2 años que han caducado, que ya no se van a extender y que quizá tienen otros recursos legales para poder estar en este país, sacar a las manzanas podridas. Pero en lugar de hacer eso, es mejor escondernos con ese tipo de titulares.
muy bien dicho, porque eso es lo que queremos. Queremos la conversación. Queremos, todos le tienen miedo a la reforma de migración. Los republicanos le tienen miedo, los demócratas, todos tienen miedo, nadie presenta nada. Porque la comunicación no ha existido realmente Claro. de atacar los dos sistemas, el sistema ilegal y el sistema legal, porque yo lo tengo muy bien claro que también hay muchas personas que duraron 10, 12, 14 años para arreglar, Ujú. para entrar a Estados Unidos, que dice uno, óyeme, no es justo que estas personas que lo están haciendo bien Exactamente. han hecho todo lo que el gobierno federal les ha pedido y lo están haciendo hacia un lado. Hay que arreglar eso también. Agencias como USCIS, que, hijo, tienen que arreglar esas burocracias que existen de los permisos, las visas, el Departamento de Estado. No nomás es la patrulla fronteriza, no nomás es ICE. Hay otras agencias aquí que realmente necesitan un cambio serio, en serio, y cambiarlos para beneficiar a todos, ¿verdad? Porque últimamente lo que queremos todos y lo que vemos, se me hace que de los dos Ujú. lados de la política es la seguridad pública. Y la Totalmente. seguridad pública se extiende a la seguridad nacional del país. Y sí, por eso es muy difícil entender que dice, ¿quién quiere a un delincuente, a un pedrasta que viva enseguida de mí? Yo he hablado con muchas personas inmigrantes que están aquí legalmente, que dicen que están contentos, que se llevaron Ajá. al documentado, que no han podido dejar a su hija salir a jugar de 11 años Ujú, porque está el pedrasta ilegal viviendo enseguida de ellos. ujú, ujú. Entonces, ellos son los mismos que piden porque algo que emite mucho la izquierda es decir que los indocumentados ilegales y criminales, ¿dónde crees que viven? Pues viven en las mismas comunidades con los demás. Mm. Ahí, los están aterrorizando, los tienen amenazados, a veces hasta extorsionándolos. Entonces, aquí el beneficio sería para todos y se me hace a mí, tengo yo un pensamiento aquí que ojalá que después de que hagamos el esfuerzo que está haciendo el presidente Trump, que se haga y se habla esa conversación para poder arreglar el sistema ya por fin, que se haga algo para evitar ya todo este plan que hemos vivido por muchos, muchos años. Seguimos conversando con el señor Víctor Ávila, agente especial retirado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, un ex diplomático acreditado, una persona que ha tenido en sus manos muchas investigaciones criminales internacionales complejas en una amplia gama de temas como narcotráfico, tráfico de armas, contrabando de personas. Y yo quisiera entrar en este tema, que además es un tema que a mí personalmente, nuestros oyentes saben, he trabajado muchos años, que es el narcotráfico, los carteles del narcotráfico en nuestra América Latina y también en Canadá. No nos podemos olvidar de ese punto importante, ¿no? Yo les comentaba antes, si usted se incorpora ahora, que el señor Ávila, mientras estaba en una misión oficial en México, sufrió múltiples heridas de bala y sobrevivió a una violenta emboscada del cartel mexicano de las drogas de los Zeta, donde el agente especial Jaime Zapata perdió trágicamente la vida. Cuando estamos hablando de carteles del narcotráfico en México, perdón, uno de los primeros puntos que yo siempre toco es la corrupción y la impunidad. Porque mientras que se señala a los narcotraficantes con el dedo cuando se está en público, habitualmente en México y a grandes escalas, después la gente se arrodilla y les pone la mano. Y lo he visto con el juicio del Chapo Guzmán, lo he visto anteriormente con los otros carteles del narcotráfico. A su juicio, ¿cómo cree que va a cambiar el hecho de que Estados Unidos declare organizaciones terroristas a los carteles del narcotráfico? Bueno, ese cambio lo he estado pidiendo y abogando por esa designación de estos carteles como grupos terroristas por muchos, muchos años y al fin, no nomás el presidente lo declaró, pero el Departamento de Estado, que es el que oficialmente los pone en esa categoría, igual que ISIS, igual que el Talibán y Al-Qaeda, son terroristas y hay que cambiar esa imagen. Es más, hay que empezar a hablar esas palabras porque realmente así es como así es lo que son los carteles mexicanos. Ahora, están sucediendo muchas cosas en México. La visita de la secretaria Noem
del Departamento de Seguridad Interna que estuvo ahí este viernes pasado. Es muy importante. Yo quisiera saber más de lo que pasó, pero grande las 2 horas que pasaron, las pasaron detrás de la puerta cerrada de la oficina. Entonces no han dicho muchos de los detalles, pero me imagino yo que aquí Estados Unidos llegó con una postura mucho más fuerte, más estricta, exigiendo, por decir, a México algo que nadie les ha hecho en mucho tiempo, especialmente la administración de Biden, porque México aquí, pues, tiene una responsabilidad. Sabemos que vamos a hablar de inmigración primero. Millones de personas entraron a Estados Unidos de por medio del país de México y no hicieron nada. Ahora, los carteles, dices tú, impunidad, es lo que sucede ahí en muchas ocasiones y obviamente en la corrupción, con los carteles, con los políticos, con los jueces, con la policía. Es algo que ha cambiado en los últimos años. Ya los políticos no mandan a los carteles. Los carteles son los que mandan a los políticos y los tienen ahí en esos puestos. Los carteles en los últimos años son los que tienen el control del gobierno. Así es, como te lo digo. El presidente AMLO sigue en poder, por decir, en sus influencias por sus ideologías de comunistas que son, igual que la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, esas ideologías obviamente chocan en contraste con la ideología de Estados Unidos del presidente Trump. Entonces, ahorita la presidenta de México se encuentra en un lugar muy, muy difícil porque está tratando de convencer a su partido, la Morena, de que están haciendo algo para avanzar la ideología de ellos, pero tienen esta persona llamada Donald Trump que no los deja. Entonces, algo otra vez, dice uno, pues ¿por qué México no se pone a luchar a los carteles igual que Estados Unidos? Es más, ¿por qué México no declara a estos grupos Exactamente. como terroristas, verdad? Y la gente además, Vamos. y perdón que le interrumpa, pero yo me hubiera imaginado que cuando se declara a los grupos, a los carteles del narcotráfico como grupos terroristas y se piensa que eso permitiría, obviamente, que estos grupos sean perseguidos en cualquier lugar y de cualquier manera, rompiendo la forma en la que habitualmente se tenía que realizar, que era el grave problema. Yo hablaba el otro día también con un especialista y le decía, mira, el grave problema es que cuando tú tienes un sistema corrupto e impune donde el cartel de narcotráfico está gastando un casi 39-40% del dinero que entra en el cartel para pagar coimas y para pagar mordidas y para pagar todo lo demás, y los tienes desde la fiscalía hasta los propios pinos, pues es obvio que cuando se tiene que dar un movimiento y tienes que avisar a las autoridades mexicanas le dan el agua en cuestión de segundos y por eso se vuelan. O sea, no es muy difícil poder coronar, como se suele decir, una operación porque les dan el aviso desde la propia policía, la marina, la fiscalía. O sea, llámelo usted, eso es un sistema tan corrupto que es prácticamente impensable. Y me llamó la atención que la gente, cuando se les declara terroristas, lo celebraron. Le decían, pero qué bueno. Hubo una encuesta que hicieron y me llamó la atención que decían, qué bueno que por fin va a haber alguien que va a poner y va a devolver México a los mexicanos. Ellos son los primeros, los ciudadanos mexicanos son los primeros que exigen el cambio. Están cansados de ser extorsionados, están cansados de las violaciones, de los homicidios, de todo ese crimen involucrado con el crimen organizado de estos terroristas. Ellos saben lo que es estar aterrorizados de día a día. La guerra que sigue en Sinaloa ahorita Horrible. es increíble, que no se reporta mucho. El campo de exterminación que se acaban de encontrar en Jalisco hace una semana, son cosas que mucha gente no comprende que está sucediendo no en Irak, no en Afganistán, aquí enseguida de nosotros con nuestros vecinos al lado. Entonces, aquí va a haber unos cambios muy grandes y ya se está viendo donde México quiere, están trabajando con Estados Unidos y sí están decomunizando, estoy viendo y lo digo porque de repente están arrestando a bastantes narcotraficantes, están decomisando mucha droga, mucho fentanilo. Extraditando incluso a Kiki Camarena, al que asesinó a Kiki Camarena. Exactamente, nos mandaron a 29 narcos hace un par de semanas. Entonces están haciendo algo, pero no es suficiente. Y no es porque soy pesimista, no. Es porque se tiene que hacer mucho más en México. Tengo entendido que el presidente Trump le mandó una lista de 250 nombres a México, diciéndole, no sabemos quiénes son los nombres, pero
tengo una especulación que son políticos corruptos, miembros del militar y policías que son buscados en Estados Unidos y a ver qué va a hacer México, porque México obviamente lo que quiere evitar son los aranceles. Sabemos que 25% de esos aranceles va a afectar a México tremendamente y el presidente Trump sabe eso, México sabe eso y por eso lo hemos visto que los pone y los quita, los pone y los quita, porque es algo que haría el pueblo mexicano sufrir mucho, pero es que también no puedes estar jugando los dos lados, no puedes Ajá, estar ayudando a Estados Unidos y a la misma vez ayudando a los carteles. Entonces México va a tener que hacer una exacto. decisión muy fuerte aquí, Ujú. porque si no, se me hace que va a ser más intervención de Estados Unidos. Yo recuerdo cuando detuvieron a uno de los hijos del Chapo Guzmán, y no estoy hablando cuando detuvieron la última vez a Alfredo, que le dejaron libre, le dejaron salir. En aquel momento el propio Chapo Guzmán tomó el teléfono y habló con el presidente de turno, y eso está declarado en el propio juicio del Chapo Guzmán, para decir que si no dejaban a su hijo en libertad iba a convertir México en un baño de sangre, en un río de sangre. Y eso fue lo que ocurrió con Andrés Manuel López Obrador cuando detuvieron después a otro de los hijos del Chapo, que se convirtió Sinaloa en una especie de campaña, y al final terminaron dejándolo libre. Lo dejaron Eso, libre. es, eso hablo yo mucho porque eso de que estás hablando fue en 2019 y ese ejemplo es muy, muy importante porque eso fue cuando el cartel supo que el gobierno mexicano se iba a doblar Ajá. hacia ellos. Dijeron que iban a asesinar a gente en Culiacán, iban a asesinar a los militares Ujú. y se dobló el presidente AMLO contra ellos. Entonces ya supo ahí en ese momento que los carteles tenían el control no nomás de las fronteras, sino del país. Y bueno, y crecieron con más poder y más dinero. Y luego, a la misma vez, el presidente Biden haciendo nada de este lado de Estados Unidos, Ujú. pues el fentanilo está ahorita entrando. Mucha gente no está platicando la cocaína. Es Ujú. un problema muy grande, la cocaína, la metanfetamina. Yo sé que hablamos mucho del fentanilo y muy, muy bien merecido, Ujú. pero hay que recordar que hay otras drogas y gentes que siguen entrando a este país porque los carteles no se van a rendir, no se van a dar y van a decir, bueno, ya se acabó esto. No, van a hacer cualquier cosa que puedan hacer ellos para seguir con Bueno, sus actividades ilícitas. bueno. Entonces, es un problema muy, muy grande Ujú. porque aparte tenemos que ver la asociación de México políticamente con Cuba, con Venezuela. ¿Por Sí, qué? señor. Ujú. Porque estos países, ¿con quién tienen grupos asociados? El Cartel de los Soles con Ujú. Maduro, Irán, Ujú. Hezbollah. Ujú. Entonces estás hablando de algo mucho. China tiene una presencia en México desde hace muchos, Hombre, muchos fueron años. los autores de la fórmula del famoso fentanilo. Así es, así es. Entonces, aquí es donde estamos viendo la imagen grande de lo que tiene que ver Ujú. y el papel que juega aquí México. Y por eso es tan importante. Y vamos a ver en estos próximos días a ver qué fueron los resultados de esa junta este viernes pasado. Entre Sheinbaum y la secretaria de Seguridad Interna, Cristina. Muchísimas gracias, señora Ávila. Es un placer conversar con usted. Vamos a ver si lo hacemos más a menudo. Claro que sí, muchas gracias.